En los últimos tiempos, las noticias que han recorrido el mundo sobre México han sido sobre la violencia y la corrupción de políticos y, por supuesto, de criminales. Pero hoy, créame, esto puede cambiar. Hace unos días se firmó un convenio de colaboración entre las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores, cuyo propósito será rearticular una política conjunta para promover la cultura, la ciencia y el arte de México en el mundo, para dejar atrás la idea del Estado fallido, las ideas de que todo puede ser peor y de que México no puede hacer las cosas grandes e innovadoras. Pero, ¿en qué consiste este convenio? ¿Cómo van a operar nuestras embajadas y consulados para llevar nuestra cultura por el planeta? Para responder estas y otras preguntas, se encuentra con nosotros el doctor Pablo Rafael, quien es el director de promoción y festivales de la Secretaría de Cultura. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y bueno, esta noche me da un gusto enorme recibir en el programa, pues nada más y nada menos que al director de promoción y festivales de la Secretaría de Cultura, y me refiero al doctor Pablo Rafael. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Lolita. Estoy muy contento de estar aquí. Al contrario, oye, fíjate que una de las cosas que a mí me preocupa, pues, como periodista, pues yo tengo la oportunidad de andar viajando por todo el mundo y verificar cuál es la imagen que se tiene de México ante el mundo. Y me da muchísima tristeza, de verdad, y te lo digo, porque pues todavía tengo muy presente cuando yo comentaba, pues yo, ¿de dónde eres? Pues soy de Ciudad Juárez. Ah, donde matan mujeres, ¿no? Era donde la primera referencia con la que te salían. Pero entonces me pongo yo a pensar, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Y no nada más el gobierno, porque no podemos circunscribirnos nada más a que el gobierno tiene la responsabilidad. ¿Qué podemos hacer los mexicanos, sociedad y gobierno, para empezar a limpiar carita? Porque todas esas cosas ciertamente nos golpean en el turismo, en los inversionistas, vamos, en todo lo que nosotros requerimos en este mundo globalizado y que desafortunadamente con este tipo de imágenes pues no nos ayuda en nada. Sí, decías que hablen, pero que hablen mal, ¿no? Del otro lado, yo creo que hay que empezar la reflexión diciendo que si México es algo en el mundo, si en algo somos una potencia mundial, es que somos una potencia cultural. Y eso es reconocido en todo el planeta. La lista podría ser interminable, la influencia que el poder de la cultura que México ejerce sobre el mundo, ¿no? Desde el tomate que definió la dieta mediterránea, sí, claro, hasta las figuras internacionales como Frida Kahlo o como Chocolate, claro, o también pues tienes recientemente el papel fundamental que el cine mexicano está jugando en la escena del mundo. Sin duda. La literatura, la música, la danza, ¿no? Elisa Carrillo acaba de ganar el premio más importante de la danza en el mundo. Esas no solamente son buenas noticias, sino la muestra que somos un país que vibra, que somos una potencia cultural y que la imagen de México en el exterior es mucho más allá que su violencia. Que la imagen de México es una imagen que tiene que ir acompañada también de un trabajo donde la cultura puede jugar un papel fundamental, que es no solamente en la difusión y en las muestras de nuestra cultura, sino que la cultura puede jugar un papel central en mecanismos para la cooperación que sirvan al desarrollo. Y en eso estamos también trabajando. Para eso se creó este Consejo de Diplomacia Cultural y el acuerdo que se firmó apenas hace unos días. A ver, platícame, ¿de quién fue la idea? Pues es una idea común entre la secretaria Alejandra Frausto y el canciller Marcelo Ebrard. Era un tema que venían platicando desde el proceso de transición, ¿no? Haciéndose muchas preguntas, muchas relacionadas con tu pregunta inicial. Y déjame decirte que había sido una forma de hacer las cosas que la Oficina de Asuntos Culturales de la Cancillería caminara por un lado y la política internacional de la Secretaría de Cultura o antes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes caminara por otro lado. Eso es increíble, ¿eh? Lo que decidimos es simplemente hacer un ejercicio transversal, claro, para construir una visión común de cooperación entre quien dicta la política de la cultura en México y quien dicta la política exterior, para establecer una estrategia común que sirviera para la proyección de México en el exterior, pero además aprovechándose una cosa que es fundamental. No solamente la administración pública y los que hacemos política cultural somos los encargados de la política. Claro. Nuestra tarea es vincular y potenciar pues,
la enorme fortaleza que tiene el poder de la cultura a partir de los ciudadanos. Los que viven aquí y que tenemos, digamos, que facilitarles la vía para hacer y producir, darles proyección en el exterior, como la comunidad que tenemos afuera, ¿no? Digamos, solamente podríamos pasar un programa hablando de la potencia cultural que significa la fuerza de los mexicanos en Estados Unidos. Pero la comunidad de mexicanos que existen en el exterior es amplísima en todo el mundo. Ese es el mecanismo donde entendemos que la cooperación cultural, además de la importantísima tarea que hay de difusión y de los embajadores que tenemos en el mundo a partir de nuestra propia comunidad cultural y artística, ¿no? En Las Vegas hay un fortísimo ejército y contingente de representantes culturales que todos los años están haciendo allá trabajo, ¿no? De proyección de imagen de México en el exterior, desde los deportistas hasta los artistas que se presentan ahí. Pero también hay una comunidad cultural enorme ahí a la que hay que atender en términos de cooperación cultural, en términos de atender sus necesidades, en términos de reconocer su propia potencia cultural en todas las disciplinas. Y para eso estamos diseñando estos circuitos y a su vez se diseñó este Consejo de Diplomacia Cultural conformado por 20 notables hombres y mujeres que cubren el espectro del total de la producción o el total de las disciplinas culturales y artísticas y las especializaciones en gestión cultural y la atención en temas multilaterales asociados a la cultura. Y estos 20 notables están siendo arropados por un grupo técnico de trabajo conformado entre las dos secretarías, Relaciones y Cultura, y una plataforma digital que estamos armando para dejarla abierta a cualquier tipo de propuestas. La idea es que tú como ciudadano pudieras hacer propuestas, hacer seguimiento de los proyectos que ahí se estén diseñando, y estamos hacia... La agenda ya empezó, la agenda es amplísima, Lolita. Obedece a una estrategia que tiene que ver con la estrategia de la política cultural del Gobierno de México y la de la política exterior. Entonces tenemos prioridades. Prioridad 1 es Estados Unidos, frontera y ciudades santuario. Claro. Prioridad 2 es el Triángulo Norte de Centroamérica con El Salvador, Nicaragua y Honduras. También con Belice, que es un país que es nuestro gran vecino desconocido, ¿no? Así es. La cultura gramófona entre los dos países a partir de la música de afrodescendientes es un tema que hay que atender, por ejemplo, ¿no? Sí, y además siempre se habla de Guatemala, pero nunca se menciona Nunca se habla de Belice, es como nuestro gran amigo desconocido. Hay un gran trabajo cultural que hacer ahí. La Secretaría de Cultura, el equipo del doctor Enrique Márquez está trabajando en la creación del Instituto Cultural de México en Tegucigalpa, ¿no? Sí. Y lo que estamos haciendo ahora es darle sentido a la política cultural en el exterior, porque entendemos que la cultura es una potencia, porque es una de las principales características del país. Más allá de lo que se llama activos, exacto, hecho, más allá de lo que se llama soft power, es lo que somos, ¿no? Claro. Es la forma más fácil de entrar. Es nuestra esencia. Y es nuestra forma más fácil de dialogar, desde la cultura milenaria de la que somos originarios hasta lo más contemporáneo de la cultura y la proyección que México tiene en ese sentido, que estamos en un muy buen momento del arte contemporáneo. Basta ver la inauguración que sucede de Jeff Koons o los proyectos de los grandes artistas mexicanos que tienen proyección internacional, desde Alondra de la Parra, que es miembro del Consejo, hasta Magos Herrera, que es quizá la exponente de jazz más importante que el país tiene en el exterior y que tiene una gran actividad de gestión en defensa de las mujeres, y ella es embajadora de He4She. Poco se sabe, mira, de estos temas que tú me estás mencionando, porque en Estados Unidos concretamente, ¿no? Tenemos más que el mariachi y Frida Kahlo. O sea, y desgraciadamente todo viene a caer en ese círculo pequeñísimo cuando dices, no, espérame, México es infinitamente más que eso, pero es también nuestra responsabilidad como mexicanos de hacerlo saber, de compartirlo, porque en la medida en que nosotros platiquemos de todo esto y podamos mostrarlo al mundo, la gente lo puede conocer. Mira que Frida Kahlo es muy importante, pero es no solo Frida. ¡Claro! La potencia cultural del país, que representa más de 60 lenguas originarias, en 32 estados, con exponentes en todas las disciplinas, con una cultura
popular que es capaz de penetrar y conseguir espacios en términos regionales y globales, en donde tenemos la posibilidad de conectar eso con el mundo, la oferta cultural de México es inacabable. Lo que tenemos que encontrar y construir es una manera de darle sentido, y en eso es lo que estamos trabajando con el Consejo de Diplomacia Cultural. Pues mira, Pablo, yo te voy a decir una cosa. En lo que yo pueda servir y en lo que yo me pueda sumar para hablar bien de mi país, créeme que tómame como la primera puntada. Pues mira, Lolita, una de las cosas que necesitamos es cacarear el huevo, ¿no? Claro. Tenemos una enorme tarea por hacer y para nosotros entablar comunicación con ustedes, los comunicadores, que también son embajadores del país, es muy importante, ¿no? Estaba pensando mientras hablaban en un ejemplo, ¿no? Esta propia casa tiene una fundación que tiene una orquesta que ha trabajado con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que es un magnífico exponente de la música mexicana, ¿no? Tenemos desde casa, digamos, en todos los estados de la República, hay productos, agendas, artistas que tienen una grandísima calidad y que nuestra responsabilidad es encontrarle la vía para que puedan exponer sus propuestas culturales en términos municipales, regionales y, por supuesto, ¿por qué no?, encontrar la posibilidad de llevarlos hacia el mundo. Son nuestros mejores embajadores. Absolutamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. Esta noche narraremos la historia de la activista de los derechos femeninos y sufragista Carrie Chapman, reconocida en Estados Unidos por haber desarrollado el plan ganador para que en 1920 se reformara el artículo 19 de la Constitución. La reforma garantiza a todas las mujeres estadounidenses el derecho al voto, pero lograr este derecho memorable requirió de una larga y difícil lucha. La victoria vino después de décadas de agitación y protestas. El plan consistía en hacer que las mujeres en todos los estados de la Unión presionaran en diferentes formas en sus estados y a nivel nacional para lograr que se reformara el artículo 19 de la Constitución. Después de este gran éxito, dejó la asociación y se dedicó a ver por la mujer alrededor del mundo para que ganase el derecho al voto. En la última parte de su vida activa, Carrie Chapman fue una pacifista de hueso colorado. Carrie murió en el 1947 y la memoria de sus esfuerzos aún perduran entre las mujeres estadounidenses y muchas más en otras partes del globo. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Carrie Chapman. Pablo, yo te voy a invitar varias veces aquí al programa. Me interesa muchísimo, créemelo, el poder difundir todo lo que se haga a favor de mi país. Vamos, yo creo que los mexicanos estamos hambrientos, de verdad te lo digo, de sentirnos orgullosos de México, porque México tiene todo que ofrecer, no nada más las malas noticias. Necesitamos mostrar al propio México y al mundo que tenemos cualidades extraordinarias que debemos compartir. Somos una potencia cultural, de eso estamos seguros todos los mexicanos, de eso estoy seguro todos estamos orgullosos. Lo que nos toca ahora es tener una visión clara y una política de Estado que ayude a potenciar esa gran fortaleza que tenemos. Sin lugar a dudas, pues te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo esta noche. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.